Muy buenas tardes para todos mis apreciados aprendices. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas Muy tardes, buenas instructor. tardes para todos. Bienvenidos hoy, 28 de abril, a nuestra sesión sincrónica donde estaremos socializando estas nuevas evidencias para presentar durante esta semanita. Y aunque ustedes ya tuvieron que haberla repasado, entonces para hoy tendremos estas tres evidencias. Una que es un foro temático que se llama licenciamiento de software. Otra evidencia de desempeño que se llama diseño de las fichas técnicas para recolección de la información. Y otra que se llama una evidencia de producto, que es especificación de los referentes técnicos y estimación de las condiciones económicas. Para el desarrollo de estas tres evidencias nos tenemos que desplazar a nuestra guía de aprendizaje, que es la guía de aprendizaje número 3, que ya la conocemos todos, y vamos a indicar que nos explica la guía. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces buscamos nuestra guía de aprendizaje, perdón, nuestra guía de aprendizaje número 2, ¿cierto? Es la que vamos a revisar, la 3 todavía no hemos iniciado, entonces es la guía número 2. Esta es la guía de aprendizaje número 2. Entonces vamos a abrirla para ver qué nos indica nuestra guía de aprendizaje número 2. Y vamos a buscar nuestras actividades, que son cuáles: foro, licenciamiento. Y ya hemos realizado algunas por acá. Lenguaje modelado unificado, ya lo hicimos. ¿Recuerdan las foro temático? Sí, es esta, ¿no? Foro temático, licenciamiento de software. Entonces nosotros vamos a buscar qué nos dice la guía de aprendizaje número 2. Seguimos bajando en nuestra guía número 2 y vamos a revisar. Por acá encontramos nuestra evidencia de aprendizaje. Esta evidencia nos dice que nosotros que iniciamos una actividad nueva de aprendizaje de la competencia estructural propuesta técnica de servicio de la tecnología de la información según requisitos técnicos y normativas. En esta competencia se detalla la forma correcta de preparar, elaborar y presentar una propuesta técnica de software de manera adecuada, siguiendo los parámetros y especificaciones técnicas establecidas, teniendo en cuenta como uso principal las necesidades de los stakeholders y las partes interesadas. Actividad de aprendizaje: determinar las especificaciones técnicas a partir del diagnóstico de necesidades informáticas. Esta actividad se centra en determinar especificaciones técnicas de una solución de software, como son el diseño y elaboración de fichas técnicas, licencia de software y las condiciones económicas del producto. Para esta actividad que vamos a desarrollar, para estas tres actividades, nosotros vamos a buscar este material de formación, especificaciones y gestión de proyectos de software. Vamos a mirar si está por aquí el material de formación, especificación y proyectos de software. Este es el material que tenemos que revisar. Voy a poner
mi pantalla modo aprendiz para que ustedes puedan observar lo mismo que yo y no se confundan. Entonces voy por aquí, especificación y gestión de requisitos, que es el material que me está diciendo la guía que consulte. Entonces me describen el foro temático, que es el que tengo que presentar el foro, ¿cierto? Ustedes ya saben presentar un foro. ¿Qué me dice que tengo que presentar de foro? Dice que teniendo en cuenta que los licenciamientos de software son contratos que detallan los derechos legales y el uso de una solución software, analice la realidad actual de este tema y exprese su concepto, generando aportes significativos sobre los tipos de licencias existentes y cuáles son los más utilizados. Como preguntas de orientación para realizar la participación en el foro, se proponen las siguientes. Entonces, usted debe responderme a estas preguntas en el foro. ¿Qué es un software? Me imagino que para ustedes será muy sencillo responder eso. ¿Qué es una licencia de software? Tipos de licencia de software. ¿Cuáles son las más adecuadas y por qué? Hay que responder estos cuestionamientos, ¿cierto? Dentro del foro que usted me va a responder a mí. Realice seguimiento al foro y responda a un comentario de forma crítico-reflexiva de acuerdo con la intervención que hayan realizado sus compañeros, demostrando construcción de conocimiento frente a los planteamientos que cada uno proponga. ¿Qué hay que tener en cuenta para responder ese foro? Pues que usted debe estudiar detenidamente los conceptos y características definidas en el componente formativo y revisar los temas sugeridos como material complementario del componente formativo. Eso es en cuanto a el licenciamiento de software, que aquí en el componente formativo vamos a darle clic y vamos a revisar qué nos dice eso en cuanto al licenciamiento de software. Entonces, pues, por acá hay un tema donde dice licencias de software, ¿cierto? Ese es el tema que usted va a leer y va a responder las preguntas. Entonces, para llevar a cabo un poco una explicación, tenemos que una licencia de software es un acuerdo esencial que regula el uso y distribución de obras intelectuales en la tecnología. Este contrato establece las condiciones claves para el uso de software, resaltando la importancia de los derechos de autor y la propiedad intelectual. En el siguiente video se presenta una explicación. Técnicamente, pues, una licencia de software es lo mismo que cuando hacen una canción, ¿cierto? Que alguien la hace y para poder, o la compone, pues, y para poder que otro la cante, tiene que pedir permiso y pagar unos derechos de autor, ¿cierto? Entonces, para hacer un software es lo mismo. Alguien hace un software y para que alguien lo venda o lo utilice, tiene que pagar unos derechos, ¿sí? Eso en cuanto como para entender un poco más el tema. Entonces, vamos a ver este video, a ver qué nos indica más esto. Dice acá. Licencias de software. Un contrato de licencia es aquel cuyo objetivo es permitir el uso, la explotación y el aprovechamiento de una obra protegida. En este proceso actúan el licitante y el licenciatario, donde el primero es quien realiza la autorización y el segundo es quien se beneficia de ella. En el evento en que se incluyan los derechos de autor y propiedad intelectual,
La licencia de software se convierte en un contrato donde participa el desarrollador de software, quien se somete a la propiedad intelectual y a derechos de autor por el usuario. En él se definen explícitamente deberes y derechos de ambas partes. Quien elige la licencia es el desarrollador, quien cedió los derechos de explotación. En pocas palabras, consiste en una serie de permisos que un desarrollador otorga para la distribución, uso o modificación del desarrollo que construyó. A esta licencia se le pueden agregar datos como los plazos de duración, territorio, etc. Entonces, en este video, el que lo quiera retroalimentar, pues ahí lo tiene en la plataforma para que pueda venir a documentarse. Tenemos algunos términos importantes como licencia y patente. ¿Qué será una licencia? Este término se refiere a un acuerdo o contrato entre un desarrollador y un usuario en el que el software está sujeto a propiedad intelectual y derecho del autor. La licencia detalla los derechos y obligaciones de ambas partes. La elección de la licencia de distribución del software depende del desarrollador. ¿Y qué será lo de patente? Por ejemplo, dice acá que consiste en un derecho exclusivo otorgado por el Estado para la protección de una invención, ¿cierto? Un invento, ya sea un producto material o inmaterial que se pueda explotar comercialmente. Este derecho se concede por un periodo de tiempo limitado y a conveniencia del solicitante. Entonces ya vemos la gran diferencia entre licencia y patente. También tenemos conceptos como qué es un copyright, derechos de autor de copyright, que es una forma de protección otorgada por las leyes vigentes en la mayoría de los países para los autores de obras originales. Esta protección incluye obras literarias, dramáticas, musicales, artísticas e intelectuales, ya sean publicadas o inéditas. Entonces ya sabemos que es un copyright. También tenemos algo que se llama software libre, pues es software libre será algo del que no hay que pagar nada. Si este tipo de software ofrece libertades específicas. Entonces, que incluyen que ejecutar el programa para cualquier propósito, estudiar y modificar el programa según las necesidades del usuario, redistribuir copias del programa, mejorar el programa y compartir las mejoras con la comunidad. Entonces, estos serían pues los conceptos de software libre. También encontramos otro concepto de software de fuente abierta. Este software se caracteriza por criterios específicos de distribución. Davinson, ¿quiere decir algo? Sí, señor. Es que Dígame. me surgió una duda ahí, profe, qué pena. Cuando se refiere a lo de la patente, que es como una aprobación por parte del Estado, por ejemplo, yo como desarrollador, cuando tenga ya mi proyecto, tengo que hacer algo, por ejemplo, con Mintic. Creo que hay algunas cosas que se regulan por Mintic, ¿no? Pues sí, porque como esto de patentes de software lo regula es el Ministerio de las Tecnologías de la Información de las Comunicaciones, entonces el Estado en representación el MINTIC, perdón, en representación del Estado, pues ya tendrá su normativa, ¿cierto? De realizar este proceso. ¿Ve? Entonces, O para sea, en conclusión, es que no me queda claro, profe, qué pena. Si yo ya tengo mi proyecto para yo poder, digamos, venderlo o comercializarlo, tiene que sí o sí estar aprobado por Mintic. lógico, porque usted va a comercializar un producto, ¿cierto? Entonces, si usted va a obtener beneficios económicos de un producto de software, primero tiene que tener su
contacto con la DIAN, que es el que le va a usted a indicar toda la reglamentación de impuestos y todo eso. Sí. Y obviamente usted debe tener su licenciamiento de su software. Porque si usted no le pone licencia y no lo pone como patente, pues cualquiera lo puede coger y venderlo, ¿cierto? Entonces cualquier persona podría coger su código fuente, su programa y venderlo como si fuera de él. Entonces, para que esto no ocurra, pues usted lo que tiene que hacer es, si es un producto innovador, ¿cierto? Entonces lo puede ir a patentar, pero si ya es un producto que realiza, no es innovador, digámoslo así, sino que es un software comercial, pues usted lo que hace es que le adquirir una licencia de uso. ¿Ve? Ok, profe, gracias. Bien, entonces continuando, vemos que tenemos también por acá un software de fuente abierta. Dice acá que este software se caracteriza por criterios específicos de distribución. Entonces será libre distribución de software, acceso al código fuente para su intervención. Sí, es lo que estamos hablando. Si usted no patenta su producto innovador o no le saca su licencia, pues cualquiera viene y le cambia todo y lo hace como si fuera de él. Muy fácil, ¿cierto? Permitir modificaciones y derivaciones a las mismas condiciones del software original. No discriminar a personas o grupos en su uso. La licencia no debe imponer restricciones tecnológicas. Entonces, pues ya ustedes encuentran la diferencia en estas características, pues, de software libre. Entonces, para que vayan leyendo y vayan como documentándose acerca de toda esta temática, ¿no? En cuanto a licencias de software. Entonces, siguiendo, por aquí tenemos, dice por acá que es software de dominio público. Se refiere al software que no está protegido por derechos de autor y por tanto está libre de restricciones de uso asociadas a tales derechos. ¿Ve? Entonces, hay unas normativas que ustedes van a leer, las leyes. Yo no voy a leer todo esto porque aquí nos gastamos toda la noche leyendo leyes y eso pues ya corresponderá a su propio criterio estudiar este tipo de normativas. Y a medida que va surgiendo, van aprendiendo más. Tenemos tipos de licencia, ¿cierto? Y ejemplos. Licencias de software libre o software de código abierto, ¿sí? Licencias de software shareware, ¿sí? Entonces, derechos de autor. Para que ustedes puedan responder a ese foro, pues está esta temática, ¿sí ven? Acá está la temática. Entonces, fácil que ustedes responden a estas preguntas. ¿Qué es un software? ¿Qué es una licencia de software? Tipos de licencia de software y cuáles son las más adecuadas y por qué. Muy sencillo de responder este foro. Preguntas acerca de esta actividad. Buenas noches, sí, señor. Buenas noches. Quería preguntar si, o sea, dice que el plazo es del 27 de abril, pero entonces sería hasta este domingo, ¿sí? ¿Qué Va- sigue? Sí, vamos esta actividad iría hasta el 3 de mayo, hasta el domingo. Vale, sí, señor, gracias. Es que ahí en la plataforma sale que plazo 27 de abril. 27 es el día que se abre, ¿cierto? Pero cuando sale ahí el forito no me presenta la fecha de cierre. Entonces, pero igual va hasta el 3 de mayo, ¿ok? Bien, más preguntas sobre esta actividad del foro. Todo claro, ¿cierto? Sí, señor, gracias. Sí,
Todo claro porque no es sino leer y responder las preguntas. Obviamente, bajo su opinión personal, ¿cierto? Hay unas que bajo su opinión personal, entonces van a responder las preguntas. La siguiente evidencia que llama evidencia diseño de las fichas técnicas para la recolección de la información. Su misma palabra lo dice, diseñar una ficha técnica para recolectar información. Fácil de entender, ¿cierto? Lo que tenemos que tener presente es qué es una ficha técnica, ¿cierto? Y cómo se diseña. ¿Qué características debe tener una ficha técnica a la hora de diseñarla? ¿Para qué voy a desarrollar una ficha técnica? ¿Qué será eso de ficha técnica? Pues vamos a leer ahorita mismo el material complementario donde podemos encontrar eso. Entonces, ¿qué me pide la evidencia que tengo que hacer? Dice que las fichas técnicas son un documento que reúne las características de los productos de software desarrollados y permite el registro e identificación de las fuentes de información. Hay que diseñarlas teniendo en cuenta los estándares definidos en el componente formativo. Bien, tengo aquí diseñarla de acuerdo a lo que dice el componente formativo. Por ese motivo, para esta evidencia se debe realizar una ficha técnica teniendo en cuenta los siguientes aspectos. Primero que deben estudiar todo el material que les acabo de indicar. Revisar todo el tema. Para la elaboración de una ficha técnica se debe apoyar la normatividad. En este caso se realiza la ficha técnica tomando como referencia la norma NTC ISO 9000, Sistema de Gestión de Calidad. O sea que usted va a realizar su ficha técnica de acuerdo a esta norma NTC ISO 9000, que es una norma del Sistema de Gestión de Calidad. ¿Cierto? Realizar el diseño de las fichas técnicas de acuerdo con la información que se requiere recolectar se debe hacer teniendo en cuenta las características de las fuentes consultadas. Bien, vamos a revisar qué será eso de la ficha técnica. Ya leímos el tema de las licencias de software. Ustedes lo van a leer aquí, ya les indiqué qué será eso. Entonces, muy fácil de comprender este tema. Y vamos a ver por aquí al siguiente, a ver qué me dice de las fichas técnicas. ¿Qué es lo que me está pidiendo esta evidencia? Dice que una ficha técnica es un documento que detalla las características o funciones de un software desarrollado, funcionando como una herramienta esencial para transmitir información relevante sobre un tema específico. Ese documento contiene datos. Este documento contiene datos útiles y concisos cuyo contenido varía según la finalidad y el tipo de ficha. Vamos a revisar entonces cómo se diseña una ficha técnica. Dice que la ficha técnica es especialmente útil para comercializar un producto o promocionar un producto o servicio. Escuchar que contenga información veraz, ofreciendo datos claros y precisos sobre las características de los productos de software desarrollados. Entonces, eso así como una pequeña descripción de qué es una ficha técnica y qué contiene y qué debe llevar, ¿cierto? Entonces, dice por aquí, elaboración de la ficha técnica. Entonces vamos a mirar cómo se elabora una ficha técnica. Dice acá que para la elaboración de una ficha técnica es recomendable apoyarse en normativas establecidas. En este caso, la ficha técnica se elaborará tomando como referencia la norma NTC ISO 9000, Sistema de Gestión de Calidad.
Entonces, por aquí la guía nos dice a nosotros que nuestra ficha técnica se tiene que basar en esta norma. Y aquí encontramos ya el tema de lo que nosotros vamos a mirar. Dice por aquí generalidades sobre la ISO 9000, que es la norma, ¿cierto? Mira. Dice aquí que para obtener más información sobre la norma ISO, incluyendo sus objetivos, finalidades y terminología, puede consultar el siguiente sitio web. Pero usted viene por acá y le da el enlace, vamos a ver que, y usted se pone a leer todo esto de qué es lo que debe tener presente para elaborar su ficha técnica, ¿cierto? Entonces por aquí hay una teoría muy buena y una explicación de que eso es la norma ISO 9000, ¿cierto? Y ya usted, pues, con base en esta lectura, que va a leer usted en su casita, usted va a venir a diseñar su ficha técnica. Esto es de lectura, no más, ¿cierto? Porque mire, aquí hablan de cliente, proveedor externo, proveedor PLC, proveedor de un proceso de resolución de conflictos. Entonces ya es dentro de su tiempo que usted va a venir a leer toda esta teoría y como ahí está bien organizadita para que la entienda mejor, ¿cierto? Eso en cuanto al este material de complementario de formación, de ayuda. ¿Cómo se diligencia la ficha técnica? Entonces aquí encontramos nosotros, mis apreciados, la tarea para la que yo voy a realizar la ficha técnica. ¿Cómo tengo que diseñarla, cierto? Aquí tenemos un ejemplo de ficha técnica. Encontramos un encabezado que se llama Registro del formato de ficha técnica. Y el responsable o el coordinador encargado de lo que va a suceder aquí en el diligenciamiento de esta ficha técnica. Por ejemplo, acá nos dice que para realizar el diligenciamiento de la ficha técnica, el coordinador técnico de desarrollo se apoya en el coordinador de base de datos y el coordinador de infraestructura. Así ven, miren. Para poder hacer esta ficha que está aquí, este pequeño ejemplo, ya hay 3 personas o 3 stakeholders involucrados en el proceso de desarrollo de una ficha técnica. Por ejemplo, está aquí el coordinador técnico de desarrollo, se apoya en el coordinador de bases de datos y el coordinador de infraestructura. Entonces ya vemos a 3 personas con un mismo rol, ¿cierto? ¿Rol de cuál? Rol de coordinador. Sencillo de entender, ¿cierto? Se deben llenar los campos de acuerdo con las características del producto, mírenlos, que tiene nombre de producto. Aquí va el nombre con el que se ha identificado el producto. La línea de producción, por ejemplo, aquí habla de a qué sistema pertenece el producto que vamos a realizar. Si hay versiones anteriores, número y nombre de último desarrollo del producto. Una versión actual, un número con el que se identificará el nuevo producto. Módulo, nombre técnico del módulo, ¿cierto? Esas son las características del producto que yo estoy desarrollando. Y a eso le estoy haciendo esta ficha técnica. También encuentra el tema de la descripción del producto que tiene descripción general, una descripción breve del nombre del producto, un objetivo. Todo producto que yo vaya a realizar tiene unos objetivos. La arquitectura, la descripción de la arquitectura, por ejemplo, dice acá que explica el tipo de arquitectura de desarrollo del aplicativo, ¿cierto? El requerimiento del producto, dice acá que requisitos del sistema, servidor, mire, ya tenemos un requerimiento del producto, necesitamos un servidor.
hardware, de software y otros materiales. Por ejemplo, de hardware decimos que se describen los requerimientos físicos mínimos que debe tener un equipo. ¿Cuál equipo? Pues el equipo de cómputo en el que se va a desarrollar el software y en el que se va a implementar, ¿cierto? De software, pues se escriben los requerimientos lógicos necesarios para la ejecución del aplicativo, ¿cierto? Entonces, ¿qué necesita para que el software que usted va a hacer pueda procesar bien los datos que le voy a poner ahí? Y otros conceptos de requerimiento que dice que recomendaciones para que el aplicativo funcione mejor. También tenemos requisitos del sistema cliente. Mire, tenemos el servidor, que es donde va a estar alojada la página web, ¿cierto? El sitio por aplicación. Y los requisitos del sistema cliente, que por ejemplo son los que van a utilizar la aplicación, ¿cierto? En este caso, pues somos nosotros los usuarios. Y otro tipo de recomendaciones para que el aplicativo funcione mejor. También tenemos otros requerimientos, son que los requerimientos funcionales generales, que es la definición de funciones que el sistema realizará. Otros requerimientos adicionales, que son las funcionalidades adicionales para el correcto funcionamiento del sistema. Clientes del producto, características del cliente, usuarios finales del producto, ¿cierto? Entonces, así más o menos se diseña una ficha técnica. Para que lo tengan presente. ¿Dónde encontramos esto? Pues aquí en el material de formación. Bien. Entonces, muy fácil de diseñar. Ya les voy a mostrar un ejemplo de cómo crear una ficha técnica. Por ejemplo, acá. Voy a mirar a ver si esta es. No, es este. Un ejemplo de una ficha técnica. Por ejemplo, aquí, bueno, aquí nuestro aprendiz nos da su portada, su tabla de contenido, la introducción, la estructura de la ficha técnica, ¿cierto? Las conclusiones y unas referencias. Dice, por ejemplo, acá que en la introducción, la presente ficha técnica documenta los principales aspectos del sistema de gestión de inspecciones de seguridad CSGIS o SGIS, vean, las siglas del proyecto del aprendiz, siguiendo los lineamientos de la norma ISO 9000 para garantizar la trazabilidad, control y calidad del producto software. Ese documento consolida los requisitos funcionales, no funcionales, arquitectura, métricas de calidad y detalles técnicos del sistema. Entonces, el aprendiz aquí nos da una introducción de cómo diseñó su ficha técnica y qué elementos y requerimientos tuvo en cuenta para hacer este diseño. Por ejemplo, acá nos tienen una ficha técnica, esa que es la estructura de la ficha técnica del software. Tiene su nombre del producto y una información general del producto que se llama Sistema de Gestión de Inspección de Seguridad. Tiene una línea de producción que se llama aplicativo web móvil para gestión integral de inspecciones de seguridad, ¿no? Este es en cuanto al ejemplo que les estoy proponiendo de cómo realizarla, ¿cierto? Obviamente ustedes van a realizar su ficha técnica de acuerdo a su producto que estén desarrollando. Por ejemplo, acá hay que versiones anteriores, dice que no hay, que es el primer desarrollo. Que la versión actual, pues es la 1.0, que fue con la que inició. Pues la fecha de elaboración, marzo 26, ya me imagino que estamos en
abrir, ¿cierto? El responsable, pues, ¿quién es el responsable del proyecto? Coordinador técnico de desarrollo. Aquí pone el nombre del aprendiz. La normativa aplicada, pues, pone unas normas que él consultó para realizar su ficha técnica, ¿cierto? Aquí nos hace una descripción general, un objetivo, un alcance y unas características principales. Yo no las voy a leer porque obviamente no nos alcanza el tiempo, pero entonces así como para que lo tengan presente, ya usted pausa el video y va a leer, pausa la grabación que le voy a colgar ahí para que le retroalimente. Y ya usted lee todo el contenido de lo que hizo acá el aprendiz. Tenemos también una ficha técnica para la arquitectura del sistema, una para los requerimientos del servidor, mire, donde va a estar alojada la aplicación, una para el que va a utilizar. Recuerden que el cliente siempre es nosotros los que utilizamos el software, ¿cierto? Por ejemplo, requerimientos del sistema del servidor, mire, es la hora de un hardware, un software y otros. Por ejemplo, en el hardware dice que lo mínimo que debe tener el servidor son un procesador de 2.4 GHz, la memoria RAM debe ser de 8 gigas, un disco duro de 100 gigas y debe tener conexión estable a Internet, ¿cierto? Y así obviamente nos da todas las especificaciones del servidor en cuanto a hardware, software y otro tipo de requerimientos. Y lo mismo para el cliente, quien va a utilizar la aplicación. De igual manera, pues nos muestra aquí eh, otra ficha técnica para los requisitos del producto. Mire, están los requisitos funcionales, los requisitos no funcionales, los requisitos legales, los clientes del producto. Otra para las métricas de calidad, ¿cierto? Cada uno con su nombre y su descripción. Control de versiones, una ficha técnica hasta para las versiones del producto. Y obviamente, pues una ficha técnica para quien aprobó y elaboró y validó el documento. Nos muestra unas conclusiones donde nos dice que la ficha técnica del sistema de gestión de inspecciones de seguridad establece los lineamientos técnicos, funcionales y de calidad necesarios para garantizar un desarrollo controlado y alineado con las necesidades del cliente. El cumplimiento de los estándares NTC ISO 9000 asegura una adecuada gestión documental y trazabilidad del producto. Y las referencias bibliográficas. Entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo realizar una ficha técnica que les he podido retroalimentar, enseñar y retroalimentar con esta evidencia ejemplo. Recuerden que en el material de formación está todo la teoría que debemos leer nosotros para poder realizar esta siguiente actividad, que es la de evidencia y diseño de las fichas técnicas para la recolección de información. Preguntas sobre esta actividad. Dime, entre el dinero y el cerebro.
¿Nadie tiene preguntas con respecto a esta actividad? No, de Dicen, momento, gracias. Claro, toca ya quedó claro. hacer un comentario en los de los demás compañeros. Tengo una ventaja de comentar a los demás. Sí, aquí dice, en el foro deben comentar a los demás compañeros. Dice por aquí. A ver, vamos a revisar. Realice un seguimiento al foro y responda a un comentario de forma crítico reflexiva de acuerdo con la intervención que hayan realizado sus compañeros, demostrando construcción de conocimiento frente a los planteamientos de cada uno proponga. Bien, entonces sí deben hacer un comentario. Bien, dudas con respecto a la segunda actividad, que es esta. No, ninguno. Está todo claro, ¿no? ¿Cómo hacer una ficha técnica? Muy clarito. Bien, entonces vamos a continuar con la siguiente actividad, que es esta. ¿Cómo deben entregar esto? Pues en PDF. O también puede diseñar su ficha técnica en Excel, miren. Bien, muy fácil. Vamos a continuar con esta actividad, que es la evidencia, especificación de los referentes técnicos y estimación de las condiciones económicas. Entonces aquí ya entramos nosotros a tener en cuenta el tema del diners. Sí, del diners. A los que les gusta hablar de billete. Y obviamente pues tenemos que saber qué es lo que vamos a, a presupuestar, dice por aquí. Entonces, dice que las especificaciones, un segundo, conecto el computador porque ya pidió batería. Dice, las especificaciones de los referentes técnicos son muy importantes en la elaboración de una solución de software respecto a las necesidades de la empresa. Por otra parte, la estimación de las condiciones económicas permite tener una proyección de lo que se puede desarrollar. Por ese motivo, para esta evidencia se requiere realizar un informe teniendo en cuenta lo siguiente. Entonces vamos a hacer un informe de lo que yo necesito eh, en dinero para hacer mi proyecto, ¿cierto? Lo que necesita la empresa o cuánto le voy a cobrar yo a la empresa por hacer mi software, ¿cierto?
Y obviamente que debe tener la empresa o el cliente, digámoslo así, no la empresa tanto, sino el cliente, para que yo le pueda hacer un software. Porque si él me dice, quiero que me haga un software y me lo monte aquí en mi casa, un ejemplo, ¿cierto? Entonces yo debo decirle, usted tiene que comprar un servidor, una conexión a internet, unos programas, un software, ¿cierto? Y tiene que adquirir unas licencias, etcétera, etcétera, etcétera. Muy fácil de comprender esta evidencia porque ya hablamos de billete. Dice acá, se deben seguir las condiciones básicas estipuladas en el componente formativo sobre especificación de software. Ya sabemos que tenemos que leer el material de formación. Se deben estimar las condiciones técnicas y económicas de acuerdo con las características de la solución de software y necesidades de la empresa. Presentación de un documento escrito. El documento debe tener como mínimo portada, introducción, contenido y conclusión. Lineamientos para esta entrega. Debe ser en formato PDF. La extensión, mínimo 7 hojas y máximo 10 de contenido, ¿cierto? Si usted tiene mínimo que tenga, no, es que yo ya lo hice con 2 hojas. Ahí no hay nada, en 2 hojas ¿qué? No documenta nada, ¿cierto? ¿Por qué le pide mínimo 7? Porque usted en 7 hojas de Word, pues, o en PDF, pues ya logra documentar todo el tema de las especificaciones técnicas. Entonces, por eso hay evidencias que le presentan a uno de una hoja. Imagínense eso que podrá haber en una hoja de información. No hay nada, no cumple ni el 10% de las hojas, ¿cierto? De información. Entonces, por eso se pide así como un mínimo y un máximo, ¿no? Para que no se vuelva eso muy tedioso tampoco a la hora de calificar, porque recuerden que el instructor tiene que revisarles a todos. Vamos a revisar cómo es eso de las especificaciones de los referentes técnicos y la estimación de las condiciones económicas. Vamos a revisar aquí en nuestra componente, ya pasamos las fichas técnicas. Vamos a darle aquí continuar. Y encontramos todo el tema de las generalidades de la propuesta técnica. Generalidades. Y aquí seguimos bajando nuestro componente, aunque lo voy a ver por aquí. Y aquí en el componente, pues voy a encontrar costos y en sí lo que es la propuesta técnica, la validación de la propuesta técnica y todo el tema de la normatividad, ¿cierto? Entonces, vamos a leer aquí un poco, dice acá que para el diseño, construcción y presentación de una propuesta técnica de servicios de software, es esencial considerar aspectos y elementos importantes que definen su carácter y proporcionan seguridad y confianza tanto al oferente como al cliente. Entonces, ¿qué aspectos debo tener yo o, a la hora de hacer una propuesta técnica? Hay unos que son claves, por ejemplo, son la característica y necesidades del cliente, ¿cierto? Yo tengo que entender como el que le voy a desarrollar el software al cliente, qué es lo que él profundamente realmente necesita y espera que yo le haga, ¿cierto? Porque yo soy el que voy a desarrollar un software que va a hacer todo lo que hace un ser humano o varios seres humanos, los que llamamos nosotros empleados o trabajadores. Yo lo tengo que poner todo en un software. La contratación. Definir claramente los términos y condiciones de la contratación. Pues cuando usted va a hacer un contrato con alguien, pues usted ahí pone todo lo que, cláusulas, entregas, costos, ¿cierto? Porque es un contrato laboral, cosa de que no vayan a salir perjudicados ni el uno ni el otro. Entonces, por medio del contrato, digámoslo así, o de la definición de los términos del contrato, se hace un documento de contrato donde yo y él, o él y yo, perdón,
establecemos nuestros acuerdos jurídicos, ¿verdad? Para que no vayamos a tener problemas. Dice ahí, costos y presupuestos. Establecer un presupuesto detallado y realista. Lo que nos dice este aspecto clave es que pues yo debo establecer un costo real. Yo no puedo decir, usted necesita un servidor de 1.000 millones de pesos. Así por sea mucho la necesidad del cliente, porque obviamente un servidor no va a valer 1.000 millones de pesos, ¿cierto? Entonces uno tiene que poner precios reales, costos reales de lo que valga, pues, todo el tema de hardware y software y otro tipo de requerimientos. Porque obviamente no es que este software me valió 1.000 millones. No, es que este software lo consigo en internet y vale $100. Imagínense, entonces ya viene un problema grave. Entonces, así como para ponerlo como ejemplo, ¿no? Pero obviamente nadie va a pagar 1.000 millones por un software cuando lo pueden encontrar por $1.000 o $2.000 o $3.000 o 1.000.000 o 2.000.000 de pesos, ¿cierto? Entonces, eso es lo que tenemos nosotros que hacer. Todo tiene que ser real y ajustado a los precios del mercado. La estructura lógica de la propuesta. Organizar la propuesta de manera coherente y lógica. Pues una propuesta bien detallada. Coherente quiere decir que los precios concuerden con los del mercado, que la propuesta que yo esté haciendo tenga una coherencia con las necesidades del cliente, que tenga lógica proposicional en el tema de lo que se quiere solucionar. O sea, todo esto tiene un diseño muy estético en cuanto a la presentación de una propuesta técnica, ¿cierto? Características del software. Dice por aquí que detallar las funcionalidades y especificaciones del software propuesto. Usted dentro de su propuesta técnica lo que tiene que hacer, ¿qué es? Pues detallar qué es lo que va a hacer. Eso mismo usted lo va a detallar en la actividad. Mi proyecto se trata de esto y esto y esto, y entonces a continuación voy a revelar todo lo concerniente al tema de la propuesta técnica y económica. Entonces ya más o menos entendemos cómo vamos comprendiendo el material. Por ejemplo, acá dice que a continuación se presentan las generalidades que debe conocer, comprender y examinar detenidamente. ¿Qué será eso del acercamiento, consulta, contrato, lo que estamos hablando, ¿no? Mira, aquí está más acción de contrato, activos, pasivos, certificados de disponibilidad presupuestal, monetización, gasto, licitación, freelance. ¿Qué será eso? Por ejemplo, dice acá freelance, trabajador o trabajador independiente. ¿Quién es un freelance? Un trabajador independiente, el que hace las cosas por ahí en la casa, ¿cierto? Entonces aquí tenemos varios conceptos para que ustedes puedan leer y documentarse. Entonces, hay algunos aspectos claves que usted debe tener presentes a la hora de hacer su propuesta técnica. Por ejemplo, son la relación con el cliente, identificar los stakeholders, que ya los hablamos, que son quién. Dice acá que considerar las expectativas y necesidades de cada funcionario, mire, que varían según su cargo y rol dentro de la empresa. Entonces, ellos son los stakeholders. Usted va a identificar qué funcionario hace qué cosas, identificar necesidades, conocer el presupuesto, cuánta plata hay para hacer eso, ¿cierto? Porque si no hay plata no se puede hacer nada. Planificación presupuestal, mire. Entonces, esto lo vamos a leer detenidamente allá y vamos a continuar nosotros en el tema de los costos. Hoy ya entramos al tema del billete. Y no es más que hablar un poco acerca dice que acá de que el costo, también llamado coste, representa el valor económico que se incurre para producir un producto, prestar un servicio o vender un bien.
Es fundamental tener en cuenta la adquisición de insumos y los gastos derivados de la producción, tales como el pago de mano de obra, gastos administrativos, entre otros. Entonces ya sabemos eh, ¿qué es un costo? Pues obviamente que es el valor económico, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con cuánto se va a gastar tanto el uno como el otro, ¿cierto? Entonces, dice acá que en este caso particular, la estimación del costo de desarrollo de software es un elemento crítico en el análisis de proyectos informáticos y en la elaboración de la propuesta técnica. Es importante considerar el esfuerzo, costo y tiempo asociados a las actividades que se llevarán a cabo en el proyecto. Al planificar los costos se deben tener en cuenta los siguientes aspectos. Dice acá que el tamaño del software a desarrollar y el tiempo estimado de producción. Debe usted revisar qué tipo de software está queriendo construir, ¿cierto? Y el tiempo, porque usted dice, no, es que me voy a gastar 6 meses haciendo todo esto, y resulta que no se gastó 6 meses, sino 9. Entonces ya hay un problema, que usted no hizo bien esa planificación, ¿eh? Por el tamaño del software. Entonces, no es lo mismo hacer un software para el Ministerio de las TICs que hacer un software para una panadería, supongo yo. Me imagino que el del Ministerio de las TIC debe ser un poquito más complejo que el de la panadería, ¿cierto? Aunque ambos son muy buenos, indispensables para el cliente, ¿cierto? Al dueño de la panadería no le sirve el del Ministerio de las TIC, ¿cierto? Porque él necesita su software para su panadería. Y al del Ministerio de las TIC no le sirve un software de panadería, ¿sí? Entonces cada uno es su propia necesidad. ¿Se realizará el trabajo por módulos? Tiene que usted tener en cuenta estos aspectos a la hora de tener o de desarrollar, pues, los costos de producción. ¿Es necesario contratar personal de apoyo para la producción? O sea, si usted va a contratar empleados para hacerle su software, ¿cierto? En este caso, programadores, arquitectos web, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Cómo se proporcionará el soporte técnico? Duración, presencial o remoto. Entonces usted, cuando usted hace su software, usted lo que hace es que tiene que brindar un soporte de mantenimiento al software, ¿cierto? Porque los usuarios ellos no saben programar el software. Ellos lo que saben es utilizarlo, ¿sí? Y utilizarlo es que hacen uso de él, mas no, ellos no hacen mantenimiento al código fuente, por ejemplo, ¿cierto? A las etiquetas, a lo que lleva las líneas de código. Ellos no saben hacer eso, entonces el que sabe hacer eso es usted. Entonces usted debe decirle al cliente que usted también le va a hacer su mantenimiento al software, a revisar el código fuente, bueno, agregar o quitar algunas cosas, o actualizarlo, o qué sé yo, y usted debe de decirle al cliente que eso, primero que se gaste un tiempo y a qué hora lo va a hacer. Hay empresas que hacen mantenimiento de software de 1 o de 2 de la mañana a 5 de la mañana, por ejemplo, ¿cierto? Para no interferir en las labores, por ejemplo, en un banco. Los bancos a veces le hacen mantenimiento a las aplicaciones en la madrugada, de 2 a 5 de la mañana, ¿cierto? Hay empresas como, voy a poner un ejemplo, Hewlett Packard, ¿cierto? Que ellas brindaban soporte de servicios web, de servidores, servicios web, tecnología, aplicaciones, y ellos mandaban a sus ingenieros, cuando tocaba hacer mantenimiento a estos servidores, ellos mandaban a los ingenieros a las 12, 1 de la mañana, hasta las 5 de la mañana, haciendo mantenimiento allá a sus equipos, software y hardware, porque a esa hora pues no interfiere con el tema laboral. Pues ya
Ya usted revisa eso. ¿Es necesario adquirir equipos tecnológicos? Supongo que sí. Computadores, servidores, bueno, qué sé yo. Eso en cuanto definiendo qué será un costo, ¿cierto? O qué lleva a los costos. Vamos a darle aquí a continuar a ver. La propuesta técnica. Me gustaría que ustedes leyeran esto en su casita y yo les voy a mostrar un ejemplo de cómo quedaría una propuesta técnica, ¿cierto? Que debe tener que una estructura, unos términos de referencia y elaborar la propuesta técnica, ¿cierto? Que simplemente es hacer un documento. Tenemos el tema de validación de la propuesta técnica, aspectos de contratación por licitación. Me gustaría que leyeran todo este material de formación en el calor de su hogar, las normatividades y todo ese cuento, ya es teórico. Yo les voy a enseñar a ustedes un ejemplo de cómo debe quedar una propuesta técnica para que comparen y ya se puedan documentar mejor. Entonces, por aquí tenemos todo el tema de un ejemplo, ¿no? Tenemos la portada. La tabla de contenido, nuestro aprendiz nos dice que tiene una introducción, un propósito del informe, un alcance, una metodología utilizada, un análisis técnico, especificaciones técnicas claves, viabilidad técnica, justificación de la arquitectura, análisis económico, estimación de costos en pesos colombianos, hace unas recomendaciones, luego mira la viabilidad del proyecto y por último nos da unas conclusiones y referencias. Esto es la tabla de contenido de un aprendiz que nos envía una propuesta técnica de su proyecto. Entonces, vamos a revisarla aquí rápidamente. Entonces, por favor, apagar los micrófonos. Bien. Entonces, tenemos por aquí, dice acá que el propósito del informe, este documento tiene como objetivo evaluar integralmente las condiciones técnicas y económicas necesarias para el desarrollo del sistema GIS, que es el sistema de él, proporcionando información fundamentada que permita a los tomadores de decisión determinar la conveniencia de invertir en esta solución tecnológica. El alcance de estos en informe cubre análisis detallado de especificaciones técnicas del CEGIS, evaluación de viabilidad técnica y riesgos asociados, estimación exhaustiva de costos de desarrollo, implementación y mantenimiento, análisis de retorno de inversión, o ROI, y beneficios esperados, recomendaciones estratégicas para la implementación. Entonces, el alcance de este informe será todo esto lo que nos acabó de indicar el aprendiz, ¿cierto? ¿Qué metodología va a utilizar el aprendiz para hacer esta propuesta técnica? Entonces, nos dice acá que la evaluación se realizó mediante análisis documental de la ficha técnica del proyecto de CEGIS, investigación de mercado sobre costos actuales en Colombia. Me dice una investigación de mercado sobre costos actuales en Colombia. Aplicación de modelos de estimación del proyecto de software. Cómodos adaptados. Bueno, esto aquí ya es un modelo de estimación de proyectos de software. Ya él también lo implementó en la propuesta técnica. Benchmarking con proyectos similares en el sector de la seguridad y salud laboral. ¿Qué será eso de benchmarking? ¿Alguien sabe qué es eso de benchmarking? Vamos a revisar qué será benchmarking, que nos dijo el aprendiz que había realizado. Ese,
Profesor, como tal sería una comparativa con otros productos similares que se encuentran en el mercado. Pero es estratégica la comparación, ¿cierto? Porque estratégicamente ajustar el proyecto que va a realizar. Porque recuerden que un cliente pide varias propuestas a varias personas, ¿cierto? Entonces, aquí nos involucra la propuesta de comparación estratégica para que puedan seleccionar el proyecto. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta eso. Dice que consulta con expertos en desarrollo de software y operaciones inspecciones de seguridad. Entonces, esa es la metodología que va a utilizar nuestro aprendiz. Recuerden que este es un ejemplo de propuesta técnica que me gustaría que lo tomaran como referencia para hacer su proyecto. Entonces, encontramos aquí un análisis técnico. Dentro de ese análisis técnico hace unas especificaciones técnicas clave. Entonces nos define acá una arquitectura del sistema. Dice acá que el SGPR se fundamenta en una arquitectura cliente-servidor multicapa que garantiza separación de responsabilidad y facilita el mantenimiento. Nos habla aquí de una capa de presentación, una capa de lógica del negocio y una capa de datos. Miren, nos diseña pues aquí dice que en la capa de presentación, en la arquitectura del sistema, la aplicación web responsiva, React, ¿cierto? La aplicación móvil nativa e interfaces diferenciadas por rol de usuario. Eso es lo que nos define él dentro de su propuesta técnica. También le pone una capa lógica de negocio, que es que un backend desarrollado por el Node.JavaScript o Java, ¿cierto? Una API RESTful, aquí ya las nombra, ¿verdad? Para comunicación entre capas, gestión de sesiones y autenticación JWT. Y una capa de datos que se llama, pues maneja bases de datos relacionales, MySQL y Postgres, modelo de datos normalizado, sistema de respaldos automáticos, ¿cierto? Dentro del stack tecnológico nos muestra aquí el desarrollo web que será backend, que va a manejar estos programas, ¿cierto? Aquí está, no vamos a leer todo porque se nos va todo el tiempo leyendo esto. Front-end, que va a manejar estos tipos de programas, ¿cierto? Móviles, que va a manejar estos tipos de programas o software o de componentes. Bases de datos, que va a manejar aquí estos tipos de componentes o programas. La infraestructura, que va a manejar servidores, etcétera. Entra al tema de viabilidad técnica. Nos habla de la disponibilidad de los recursos, ¿cierto? Dice acá que el mercado colombiano cuenta con suficiente talento para el desarrollo del proyecto. Arquitectos de software, desarrolladores backend, desarrolladores front-end, especialistas en bases de datos, QA testers. Concluye que es viable, ¿cierto? El talento técnico necesario está disponible en el mercado colombiano. Herramientas de desarrollo que va a trabajar, entonces nos muestra un tipo de herramientas, ¿cierto? Por aquí hay unos tipos de desarrollo de herramientas que él investigó que se pueden trabajar. Y concluye que es viable, ¿cierto? Lo mismo en la infraestructura, servidores, hosting, conectividad, nos muestra las características y concluye que es viable, ¿cierto? Implementarlo con esta tecnología. Lo mismo con, bueno, la infraestructura aquí es viable. Nos habla de una complejidad de la implementación. Entonces, él dice que el nivel de complejidad media alta y los factores de complejidad, entonces nos muestra que gestión simultánea de múltiples inspecciones de usuarios, la seguridad y el control de acceso, la comunicación en tiempo real con módulos de cocina y supervisión. También nos habla de unas estrategias de mitigación que son como el desarrollo incremental por módulos, prototipos de validación temprana, pruebas exhaustivas de concurrencia, revisiones de seguridad continuas. Y nos dice que también es viable.
También nos muestra unos riesgos técnicos identificados. Todo proyecto tiene sus riesgos. Entonces nos da unos riesgos, nos da la probabilidad, el impacto, la severidad y la mitigación. Mire. Es muy interesante esta propuesta técnica porque nos está enseñando todo acerca de lo relacionado con la presentación. Miren, muy bonita. Tiene plan de gestión de riesgos. 5 puntos a revisar. Nos justifica la arquitectura cliente-servidor multicapa, qué ventajas tiene esto para el sistema que va a desarrollar, ¿cierto? Mira, aquí está, seguridad, rendimiento, flexibilidad. Usted pausa la grabación cuando yo se la suba a la plataforma y ya va a revisar, ¿cierto? Nos hace una comparación con arquitecturas alternativas, mire, comparación, ¿cierto? La complejidad inicial, multicapa elegidas y el tipo medio. La monolítica, dice por aquí la baja, microservicios alta. Entonces él nos hace así una comparación como de qué tipo de arquitecturas hay, ¿cierto? Y qué alternativas también se podrían optar. Nos muestra también las tecnologías seleccionadas. Entonces nos muestra en qué programas va a trabajar, por ejemplo, ¿cierto? Porque él ya investigó en qué programa se podía realizar su aplicación. Dijo que encontró este tipo de programa con sus características, este otro programa con sus características. Programa no, sino lenguaje de programación, ¿cierto? Porque programas hay muchos. Digo, es lenguaje de programación. Encontró 1, 2, 3, 4, ya porque dijo, y con sus características, qué interesante. Y aquí ya entra haciendo un análisis económico y toda la estimación de costos. Dijo que eso se iba a desarrollar en 4 meses. Tiene la categoría, la descripción y el costo estimado. Por ejemplo, dice que el desarrollo como tal se describe en salarios. 2 desarrolladores backend y front-end y un analista y eso le tiene un costo de 14 millones. Que la infraestructura necesita servidores cloud, ambiente de staging y herramientas y eso vale 2.600.000. Que en la implementación, él dijo que en la instalación, migración y capacitación se gasta 3 millones de pesos. Que en los dispositivos, tablets, terminales, impresoras se gasta 15.100.000 pesos. Que en la seguridad y las redes, en certificados, firewall o conexión se gasta 800.000 pesos. Que mantenimiento anual, mire, él dijo que el mantenimiento era anual. Eso lleva soporte, actualizaciones y hosting. Se gasta 6.600.000 pesos y eso dio un total de 44.100.000 pesos. Es su análisis de costos, la estimación de los costos, ¿cierto? Hacen las recomendaciones en cuanto a la viabilidad del proyecto, ¿cierto? Que, que se deben considerar como los factores que sustentan la viabilidad, si es técnicamente sólido, ¿por qué? ¿Cierto? Si es económicamente justificable, ¿por qué? Estratégicamente necesario, ¿por qué? ¿Cierto? Y ya pues nos concluye. Vamos a leer la conclusión que nos dijo acá el CEGIS, o sea, el proyecto de él, presenta una alta viabilidad técnica y económica. La arquitectura propuesta es escalable, segura y alineada con las mejores prácticas del mercado. La inversión estimada en el primer año es justificada por los beneficios en eficiencia, trazabilidad y cumplimiento en las inspecciones de seguridad, permitiendo a la organización reducir riesgos y mejorar la gestión de seguridad laboral. Se recomienda proceder con la planificación detallada, mitigación de riesgos y gestión del proyecto para asegurar el éxito en la implementación. Y acá pues nos
donde las referencias bibliográficas, donde consultó toda la información que nos describió en toda su propuesta técnica, ¿cierto? Mira, aquí está. Preguntas acerca de esta actividad que tienen que realizar. Especificaciones de los referentes técnicos y estimación de las condiciones económicas, que sería la tercera actividad para esta semana. ¿Quién tiene preguntas? Buenas noches, instructor. Buenas Instructor, noches. una consulta. Digamos, para temas, digamos, de aplicativos de desarrollo web, ¿ahí cómo se entraría el tema, digamos, de costos o cómo uno podría investigar para poder averiguar, digamos, ese tema, digamos, de viabilidad referente a eso? Pues es lo mismo. Para aplicativo web es la misma propuesta técnica, porque usted va a tener que utilizar algunos equipos, servidores y algunos requerimientos que va a utilizar su aplicación web, ¿cierto? Y de igual manera, pues este aplicativo está diseñado para una aplicación web. Recuerde que hoy por hoy todo se hace en aplicaciones web, ¿cierto? Entonces, será muy fácil encontrar. Instructor, bueno, y en este caso se puede llegar a manejar, digamos, el aplicativo web sin servidor. ¿Y dónde va a alojar usted su aplicativo web? En este caso, digamos, desde un equipo, digamos, con buenas características. No, no, porque lo más recomendable, si usted va a hacer una página web, lo que pasa es que usted una página web la puede convertir a aplicativo web, ¿cierto? Y debe alojar la página en algún servidor, porque entonces, ¿cómo va usted a alojar eso? ¿Quién le va a dar dominio y todo eso para la implementación de su aplicación? ¿Cierto? Usted se compra su servidor, y ahí mismo aloja su aplicativo, ¿cierto? O Instructor, el cliente es el que lo tiene que comprar. hay una consulta, digamos, ahí no se podría manejar una máquina virtual como servidor, como de pronto instalando Windows Server 2002. No, escuche lo que le voy a decir. ¿Para qué están los servidores? ¿Usted para qué cree que para qué hay servidores en las empresas? Para manejar el sistema de información de los diferentes tipos de datos de las diferentes áreas, es ¿Para lo que manejar tengo qué? entendido. ¿Para manejar la Los información? dominios, para manejar la información, donde guarda uno la información. Porque yo la puedo guardar en un disco duro. Escuche lo que le voy a decir, mi apreciado aprendiz. Si yo quiero hacer una página web, por ejemplo, un aplicativo, yo debo almacenarlo en un servidor que es especialmente para eso, ¿cierto? Porque el servidor es el que me va a mí a dar todas las características eh, para que yo pueda realizar mi aplicativo y pueda funcionar, ¿cierto? Si no fuera así, pues nadie compraría servidores y lo harían en un computador y ya. ¿Sí? Pero sería muy bueno que usted consultara si necesita servidores o no su aplicativo, ¿sí? Por lo que usted vaya a hacer. ¿Necesita un servidor o no? Por eso es la propuesta técnica, ¿vale? ¿De qué se trata su aplicativo? Es un estudio de estatus donde voy a brindar pues como tal la información, digamos, de las publicaciones que hace, digamos, el administrador. Sí, en este caso pues también los usuarios verificarán pues un tipo de sistema de agendamiento de citas,
donde ellos pues van a poder, digamos, pues agendar pues como tal el tema de el tema de un agendamiento de citas, ¿sí? Que es lo que se tiene pensado realizar para ese. Y pues lo que le digo, que el usuario publique, digamos, la información o los videos de los tatuajes que va realizando y pues información que ella pues le va indicando a los usuarios de cómo realiza los procedimientos ella o el cliente, por decirlo así. Entonces, usted lo que va a hacer es revisar si su aplicativo necesita un servidor o no necesita un servidor. ¿Vale? Ok, vale, estimado. Para eso tiene que consultar las características de un servidor. Si es viable comprarlo o no. Por eso se llama la propuesta técnica, ¿cierto? Bien, siguiente Ok. pregunta. Profesor, buenas noches, profesor, una pregunta Buenas noches. con respecto a lo de temas presupuestales. Esa tabla de requerimientos es aplicable en cuando, digamos, es un software que va dirigido hacia entidades privadas. Supongo que debe ser diferente cuando son entidades públicas, gubernamentales en cuanto a los requisitos para la Sí, aprobación sí, y sí, cuando sí. son softwares que también son mixtos, es decir, que requieren también de hardwares. Entonces ahí uno, no sé si en el documento de formación instruye acerca de cómo hacer ese cálculo, ¿sí? Porque pues no solamente sería el software, sino también algunos elementos hardware, pues considero yo que no debe ser lo mismo, privados, públicos. Eso precisamente fue lo que acabé de explicar acá en la clase, donde estaba explicando los conceptos de licitación, de todo ese tipo de conceptos que obviamente si usted va a presentar una propuesta técnica a una entidad pública como la del Estado colombiano, se lleva su terminología, ¿cierto? Pero si usted la va a hacer a una empresa privada, un cliente privado, pues ya lleva otras especificaciones, no tantas como las de presentarle la propuesta a una entidad pública, por ejemplo, una gobernación, un ejemplo, ¿cierto? O una alcaldía, o un ministerio, a un hospital, o qué sé yo. Entonces, obviamente, todo tiene su reglamentación. Entonces, ya está dentro del aprendiz consultar qué especificaciones tengo que tener en cuenta para presentar mi propuesta técnica. ¿Sí ven? Como yo soy el que le voy a evaluar su software, haga de cuenta que yo soy la entidad. En este caso, soy entidad privada, ¿cierto? Entonces, no necesito ponerle términos de licitación ni, o sea, como una entidad pública, ¿no? Pero sí, obviamente, usted me va a elaborar una propuesta técnica como se la indiqué en el ejemplo, que lleva todas sus características. Bueno, pero en este caso, digamos, en mi software que requiere de sistemas LOD sensores, entonces yo, ¿cómo haría, digamos, para incluir el valor de esto? O sea, ¿cómo me explico? O sea, ¿Cómo así el valor de los load sensores? ¿Cuánto vale un valor, sí, un load sensor? sí, Pues ya es que ese averiguó. es el punto, que no sabría cómo buscarlo, o sea, no sabría cómo calcular el valor porque para empezar no tengo identificado eh, qué tipo de empresa los produce o cómo puedo incluirlo a Para qué es escala, su ¿sí me proyecto? entiendes? ¿Para qué es su proyecto? Puede ser aplicable tanto a entidades privadas como públicas para todo lo que es ahorro de recursos ¿Pero de qué hídricos, recursos? energéticos que requieren de esos sensores. Entonces mi pregunta es, pues ahorita obviamente que no tengo investigado el tema a fondo de el tipo de sensores, el costo y demás, entonces supongo que eso debe ir ya en ese, ¿Sensores ambientales o cómo será?
No, sensores sí, unos sensores hídricos, sensores de detección precisamente energéticos, hídricos. Pues usted lo Entonces, está diciendo. Busque en internet sensores hídricos, sensores energéticos, qué tipos de sensores hay, sensores para calcular el nivel de lluvia. Me imagino que así debe ser, ¿cierto? Sí. sí, señor. Entonces usted, por ejemplo, voy a calcular cuánta agua cayó hoy en Bogotá, un ejemplo, ¿cierto? ¿Qué tipo de sensor necesito? ¿Cierto? Entonces, eso lo manejan las corporaciones ambientales, por ejemplo, ¿cierto? Supongo que así es el tema. Por ahí va la cosa, ¿no? Pero bueno, sí, o sea, sería como investigarlo en internet, pero específicamente, o sea, no sé si esté como tan abierto como para... No, eso hay información. Créame que sí hay. Lógico que sí. Listo, sí, señor. Instructor, Gracias. Señor, una pregunta, instructor, digamos, ahí en ese aspecto, digamos, sobre costos, es que ahí no tengo como tal bien o sea, no nos queda como claro pues ese tema, digamos, de cómo nosotros podemos realizar cómo indicarle al cliente que cuesta tanto el sistema. pues ¿Sí me usted se hago lo entender, detalla. instructor? Usted se lo detalla, ¿cierto? Como se lo Sí, mostré en el exactamente. ejemplo. Si necesita qué tipo de hardware, qué tipo de software, ¿sí? ¿Qué tipo, cuántos programadores tiene que usted utilizar, por ejemplo, ¿cierto? Ahí se lo detallé. Por aquí Ok. se lo detallé. A ver, dónde está que se lo detallé? A ver, por aquí fue, no. Un ejemplo, ¿cierto? Esto es un ejemplo. Y digamos, instructor, ahí digamos, es que eso es a lo que yo voy, instructor, Mire, ahí está. digamos, yo, ¿cómo hago para, digamos, realizar como tal esa investigación? O si aparece la guía, digamos, alguna página web que nos indique, bueno, realizar este pedazo de programación cuesta tanto, agregar esto, realizar actualizaciones cuesta tanto. Hay, digamos, como una guía, por decirlo así. No, mire, no se ponga a tirarle tanta tiza de fondo porque ahí sí nadie la tiene, nadie. En este caso, por eso les pongo este ejemplo, mire. En este caso, el aprendiz nos dice que para el desarrollo de su software, lo va a medir en salarios, ¿cierto? Él lo dijo así, que necesita 2 desarrolladores tipo backend y front-end y un analista. ¿Quiénes son estos desarrolladores? Los que le van a programar la aplicación y el que le va a analizar los datos. Y eso le vale 14 millones de pesos. Ejemplo, ¿cierto? En el tema de Ok. infraestructura, él dijo que necesita un servidor cloud, un ambiente de state y herramientas. Él lo dijo así. Y eso le vale 2.600.000. Que para la implementación del proyecto, en cuanto a la instalación, migración y capacitación, eso le vale 3 millones de pesos, ¿cierto? Que para el tema de dispositivos necesita unas tablets, unas terminales y unas impresoras, que eso es para los usuarios que van a utilizar el sistema dentro de la entidad, ¿cierto? Y eso vale 15.100.000 pesos, ¿sí? Que para seguridad y las redes, ¿cierto? Necesita certificados, firewall y conexión, ¿cierto? El tema de los antivirus y esa vaina. Y los escudos, que eso le vale 800.000 pesos. Y así, o sea, usted no va a encontrar plantillas porque imagínese la cantidad de proyectos que hay en el mundo. Usted no va a encontrar una plantilla para eso. Pero yo sí les estoy mostrando un ejemplo de dónde sacan los datos. Este aprendiz nos mostró un ejemplo, ¿cierto? De cómo él estructuró Sí, su señor, propuesta técnica. yo creo que el tema, la pregunta de todos es cómo saber cuánto cobrar o cuánto o cómo se calculan esos costos para no, digamos, caer pues obviamente que esto es un ejemplo, pero pues más adelante no va a ser un ejemplo, entonces pues uno quiere, o por lo menos yo quiero hacer las cosas
basándome en un prospecto realista, ¿sí? Entonces uno cómo Por eso, sabe entonces, mire, cuánto cobra. entonces hagan lo siguiente, vea, hagan lo siguiente. Busquen en internet cuánto vale o cuánto cobra un desarrollador de software mensualmente, ¿cierto? Un desarrollador. Entonces, depende de lo que vaya a desarrollar. El señor le cobra 7 millones de pesos por ese desarrollo, por esa programación. Como son dos, dice aquí que dice que el salario son dos desarrolladores, pues, y un analista de los datos, entonces ya tendría tres personas, ¿cierto? Tres personas trabajando para él, para el desarrollo del software, y eso le va a valer 14 millones. Entonces, dividan 14 millones en tres personas, ¿sí? Entonces, cada uno le va a cobrar como alrededor de 4.500.000 pesos. Ejemplo, ¿cierto? O sea, es que eso no es, es que ¿cuánto cobra usted? No, usted va a encontrar desarrolladores, analistas, como el que monta una panadería. ¿Cómo vamos? ¿Quién vende el bulto de harina más barato? ¿Quién lo vende más caro? Es que eso no es. Usted debe preguntar, yo quiero montar una panadería. ¿A cómo vale un bulto de harina en el mercado? Vale 100.000 pesos, por ejemplo. ¿Cierto? Algunos proveedores de la panadería venden el bulto de harina, si es por volumen, lo venden en 95.000 o lo venden en 96.000. O si usted va a comprar harina por mayor, pues ya se la dejarán más barato. Es que no estoy diciendo que usted tiene que poner su costo exacto de lo que va a valer su software, porque es que usted lo que tiene que hacer es una estimación de costos, ¿cierto? Es una estimación. No es que con esta evidencia ya solucionó su problema de plata. No, o sea, aquí lo que hace es una estimación. Y el aprendiz en este caso nos hizo fue una estimación de lo que vale eso, ¿cierto? Entonces, pienso yo que usted eh, tiene que revisar qué va a utilizar. Por ejemplo, ¿cuánto vale un computador? Computadores hay de 20 millones y de 1.500.000. ¿Sí me entiende? Depende la potencia del computador. Yo tengo uno que vale 3 millones, ¿sí? Pero hay unos de 20 millones. Hay otros de 15, hay otros de 12, hay otros de 10, hay otros de 5, hay otros de 3, hay otros de 2, hay otros de 1.500.000. O sea, es que yo no, yo como instructor a usted no le puedo decir, no, escoja este computador que es más barato. Yo no le puedo decir eso a usted porque es que yo no sé usted qué es lo que va a utilizar en su proyecto. ¿Qué tal que usted no necesite dos desarrolladores, sino cuatro? O necesite uno, o usted mismo lo puede hacer, ¿cierto? Que no necesite analistas, que puede ser que necesite un servidor o dos o tres o cuatro servidores, ¿cierto? Entonces usted tiene que también dentro de su proyecto, el que está realizando aquí para el, para el, para el curso, se tiene que hacer una estimación de lo que va supuestamente a gastar. Recuerda que aquí estamos simulando unos escenarios. No quiere decir que es que esta evidencia, la que usted va a presentar, ya determina la estimación de los costos de su vida profesional, ¿cierto? No nos vayamos tanto allá. ¿Sí? Por ejemplo, la chica que necesita un sensor de no sé qué, pues toca averiguar qué es un sensor, qué necesita, pero me dicen, no, es que yo ni sé buscar, no sé buscar por internet qué sensores son, entonces sí, qué es lo que está, cuál es la idea que tiene en la cabeza. No es que va a ser un sensor que me Profesor, yo diga sí sé esto. buscar, qué pena que le responda así, yo sí sé buscar, lo que pasa es que estoy preguntando y creo que mi pregunta es perfectamente procedente, no es porque no sepa, es que yo le estoy preguntando cómo lo puedo hacer. Eso, usted me dice a mí, ¿cómo lo puedo hacer? Yo le digo, no sé qué tipo de sensores vaya a manejar en su proyecto. Lo que se me viene a mí a la cabeza es que usted necesita, primero que todo, revisar qué corporaciones o qué entidades ambientales requieren de su software, ¿cierto? En este caso, las corporaciones ambientales o las CARS, ¿sí? Pero yo no sé qué tipo de sensor usted le va a vender a la corporación, si es de lluvia, si es de sol, si es de clima, si es de humedad, si es de no sé qué, porque yo de ambiental no manejo eso. Pero usted sí me puede decir a mi profesor, es que
yo voy a comprar o yo necesito este sensor térmico que me va a indicar la temperatura de una locación. Y eso vale, no sé, un ejemplo, no sé cuánto, un ejemplo, 5 millones de pesos. ¿Cuántos necesita? Necesito 10 sensores. Ah, bueno, póngalos ahí. ¿Sí ve? Es que eso es lo que yo digo que no hay que, o sea, no se vayan tanto ya tipo desarrollador Bill Gates, porque créame que no van a hacer nada. Pero si usted dice, no, bueno, voy a necesitar un equipo, un computador, un desarrollador, un compañero, un analista, bueno, eso me va a valer tanto más o menos así. Sabes que eso es fácil de estipular ahí en la evidencia, ¿cierto? Entonces, yo no le veo problema a eso. ¿Sí? Si usted dice, necesito esto, un servidor de tal, pues vaya a averiguar cuánto vale un servidor. Vamos a buscar aquí cuánto vale un servidor y lo voy a buscar aquí, precio de servidor, por ejemplo. Precio de servidor. Servidor. A ver, bueno, precio de servidores. Bueno, en Amazon, servidores de datos en Amazon. ¿Cuántos servidores necesito para mi compañía? Bueno, aquí tengo NPT, ¿este vale qué? $200. Bueno, no sé, aquí como servidor de datos, mire, precio. ¿Sí? Mire, esto vale $50. Esto vale, no sé, ¿esto vale qué? Módulos, $24. Bueno, aquí ya están los, mire, necesita módulos, que necesita comprar. Es que es lo que yo digo que yo no le puedo decir a usted qué necesita porque yo no, de precio yo no sé mucho. Sí. Vamos a buscar aquí sensor térmico. A ver, ¿cómo es sensor? Sensor térmico. Supongo que así debe ser infrarrojo. Bueno, vamos a buscarlo aquí fácil. Mire, aquí hay un sensor. Ah, pero quién sabe esto cómo se llama. No sé. Sensor térmico de lluvia. Vamos a ponerle aquí. Para lluvia. Para lluvias. Pues, es que, sí, ve, para lluvias. A ver cuánto vale un sensor térmico para lluvias. Si es que lo estoy buscando. Bueno, aquí ya me mostró. Draw sensor de humedad. Mire, por ejemplo. Sensor de humedad para mirar la humedad de un sitio. Vale $6. Alrededor de 24.000 pesos colombianos. Entonces, aquí hay otro que se llama sistema de sensor para aspersor inalámbrico. Esto es, mire, vale $80. ¿Esto qué será? Sensor de lluvia, mire. Ay, vea el que yo estaba buscando. Vale $25. O sea, vale como 100.000 pesos, ¿sí o no? Casi 100.000 pesitos ahí. Pluviómetro, véalo. Pluviómetro, que es el que mide la lluvia también, con termómetro y humedad, míralo. Vale $54, alrededor de 200.000 pesos. Bien, entonces, así se busca. Instructor, una última consulta. Señor. Dentro del programa nosotros vamos a validar temas de servidores y todo eso, digamos de infraestructura sobre servidores y No, construcción. no, en este programa no, porque eso se hace en un tecnólogo en estructura de redes. Hay otro en un tecnólogo ¿cómo se llama? En estructura ¿cómo se llama eso? De edificaciones. O sea, aquí solamente manejamos lo que es código y programación, ¿vale? No manejamos estructuras ni servidores, que eso es en otro tecnólogo. Aquí no vamos a manejar eso. De pronto sí algo superficial de hardware, pero no de nada de eso de estructuras, servidores, no, porque eso se maneja en otro tecnólogo. Ok, y en caso, digamos, instructor, de que nuestro sistema de información requiera de servidor, como usted lo indicó, ahí cómo nosotros realizaríamos la gestión, ya nos tocaría por nuestra cuenta. ¿Cómo así, mi apreciado? No entiendo.
En este caso, digamos, como el sistema de información que requiere, digamos, servidores, ¿sí? Que usted Sí. me indicó hace un momento que de pronto mi sistema de información requería un servidor. Ahí yo cómo lo programo para el servidor. Si, digamos, en este programa solamente vemos codificación. ¿Cómo lo programa para un servidor? ¿O Sí, cómo doctor. programa los servidores? Sí, cómo programar, digamos, mi sistema de información, digamos, el proyecto que yo tengo, como le indiqué hace un momento, digamos, No, mire, aquí de a entrenamiento medida, eficaz. si ya le entiendo la pregunta, a medida que vamos avanzando, vamos realizando las actividades de acuerdo a la pedagogía, a la planeación pedagógica del programa que usted está aquí, en este caso es el tecnólogo en análisis y desarrollo de software, ¿cierto? Entonces el programa nos ha indicado a nosotros unas guías y unas actividades donde yo me voy desarrollando como tecnólogo en análisis y desarrollo de software, ¿cierto? Entonces ya las guías nos indicarán qué vamos a realizar durante el transcurso, ¿cierto? Lo que sí le puedo decir es que aquí no vamos a avanzar en temas de servidores ni infraestructura tecnológica. Lo único que sí le puedo decir es que si usted necesita un servidor, toca que lo ponga en la propuesta técnica, en la de costos, para que se tenga en cuenta, ¿cierto? Un servidor, venga, un servidor, ¿cuánto vale? Entonces usted buscará por allá cuánto vale un servidor, ¿vale? Entonces usted lo pone ahí en la propuesta técnica, necesito un servidor de estas características y ya, ¿vale? Instructor, Señor, y para, por lo menos todavía no, última pregunta porque ya vamos a cerrar. vale, para saber por lo menos qué algoritmo utilizar, porque todavía no lo hemos visto, o sea, qué lenguaje. Si usted dice que lo vamos viendo, ahí debemos de ponerlo. Ponemos uno hipotético. ¿Que poner cuál lenguaje? Ajá, podemos poner uno hipotético mientras llega el momento en que veamos el lenguaje. Sí, claro. Ah, listo, listo. Eso era. Sí. Por ejemplo, ya, sí, hágalo hipotético, investigue lenguajes de programación y cuánto vale una licencia y ya. Ah, Y listo, listo. 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 ¿Eh? Gracias. Bien, muchísimas gracias por haber asistido, mis apreciados. ¿Qué pasa en la noche? Hasta Buenas luego. noches para todos. Buenas noches, instructor.